cuando pensamos en el Renacimiento, ¿qué nos viene a la cabeza? Pues seguro que Leonardo da Vinci, los grandes exploradores, obras de arte impresionantes. Pero a ver, ¿nos hemos parado a pensar a qué sonaba, cuál era la música de esa época? Pues venga, hoy vamos a darle al play a la historia para descubrir la banda sonora que lo cambió absolutamente todo. O sea, imaginemos por un momento, Miguel Ángel, ahí, pintando la Capilla Sixtina. ¿Qué estaba sonando de fondo? O paseando por las calles de Florencia, ¿qué canciones se escuchaban? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a hacer, descubrir la banda sonora, un poco secreta, del Renacimiento. Vale, para meternos de lleno en la música del Renacimiento, primero tenemos que entender el mundo en el que nació. Y ojo, porque fue una auténtica revolución en todos los sentidos. ¡Empezamos! A ver, imaginemos a Europa como si estuviera despertando de un sueño larguísimo. Estamos en los siglos XV y XVI y de repente, ¡boom!, todo empieza a cambiar a una velocidad de vértigo. Se abren nuevas rutas comerciales, aparecen inventos que lo revolucionan todo y, lo más importante de todo, la gente empieza a ver el mundo de una forma completamente nueva. El cambio más grande de verdad fue de mentalidad. Se pasó de estar todo el día mirando al cielo, a lo divino, a empezar a fijarse en el ser humano, en sus emociones, en lo que era capaz de lograr, en la belleza de la naturaleza. El foco se puso en la vida, en el aquí y el ahora. Un cambio radical. Y claro, ¿qué pasa cuando el mundo cambia tanto? Pues que necesitó una banda sonora nueva, por supuesto. La música tenía que estar a la altura, tenía que reflejar toda esa explosión de ideas, de sentimientos. Estaba claro, había llegado el momento de una auténtica revolución musical. ¿Y esta primera gran revolución musical, sabemos por dónde llegó? Pues por algo tan básico como la voz humana. De repente, los compositores se dieron cuenta de que la voz no servía solo para rezar en la iglesia. No, podían usarla para expresar sentimientos. Y vaya si lo hicieron. La gran estrella de esta nueva movida fue el madrigal. ¿Y qué es un madrigal? Pues a ver, para que nos hagamos una idea, imaginemos una canción pop de hoy, pero en lugar de un único cantante, tenemos a un grupo de voces, todas juntas, cantando una poesía que habla de amor, de naturaleza, creando una armonía que de verdad es increíble. La receta del madrigal era, en el fondo, bastante sencilla. A ver, se cogía un buen poema, se le añadían varias voces que se iban entrelazando y sobre todo se le ponía muchísima emoción. El resultado era una música que no es que solo sonara bonita, no, es que hacía sentir exactamente lo que decía la letra. Era, literalmente, ponerle banda sonora a los sentimientos. Así que, en resumen, con el madrigal la música aprendió a hablar. Aprendió a hablar de amor, de tristeza, de alegría, vamos, de todo eso que nos hace humanos. Y esto, que hoy nos parece normal, en aquel momento fue algo, totalmente revolucionario. Pero ojo, que no toda la música del Renacimiento era para escucharla tranquilamente en un salón. Que va, también había música para bailar, para celebrar, había música para la fiesta. Exacto. Pasamos de la música para el alma, más íntima, a la música para el cuerpo. Y aquí los grandes protagonistas fueron los instrumentos, que hasta ese momento habían estado un poco en segundo plano y ahora de repente se adueñan de la fiesta. Así que en el Renacimiento teníamos como dos caras de la misma moneda. Por un lado, el madrigal, íntimo, poético, para sentir. Y por el otro, las danzas, puramente instrumentales, con mucho ritmo, para bailar. Música para el alma y música para el cuerpo, perfectamente equilibrado. Y estas danzas eran, vamos, los hits de la época. Sonaban absolutamente en todas partes, ¿eh? Daba igual que fuera en un palacio real o en la fiesta de un pueblo. Y por suerte tuvimos a compositores como Michael Praetorius que se dedicaron a recopilarlas y arreglarlas. Gracias a él, hoy sabemos cómo sonaban esas fiestas. Y un ejemplo que es una pasada es la hungarecha. Es una danza con un ritmo, trepidante. De verdad, la escuchas y te transporta directamente a una fiesta del siglo XVI. Es que es imposible quedarse quieto. ¿Y qué instrumentos se usaban para esto? Pues había de todo. Desde el sonido dulce de la flauta hasta el laúd, que es como el abuelo de la guitarra, o la viola da gamba, que vendría a ser una antepasada del violonchelo, con ese sonido tan profundo, tan melancólico. Vamos, todo un arsenal de sonidos para montar una buena fiesta. Vale, entonces, recapitulemos. Tenemos música para el alma, para sentir, y música para el cuerpo, para bailar. Pero, ¿y si se pudieran juntar las dos cosas? A finales del Renacimiento, algunos compositores empezaron a darle vueltas a esa idea, y la respuesta que encontraron, cambió la historia de la música para siempre. La gran pregunta que flotaba en el ambiente era esa: ¿puede la música ir más allá?
puede contar una historia completa con sus giros, sus momentos de tensión, su final? En definitiva, ¿puede la música convertirse en teatro? Pues la respuesta a todo esto llegó con un nombre propio, Claudio Monteverdi, un auténtico genio. Él fue el que se atrevió a romper todas las reglas y a llevar la música a un nivel de emoción que nadie había imaginado. Monteverdi es, básicamente, el padre de un estilo completamente nuevo, el barroco. Para que nos entendamos, si la música del Renacimiento es como un cuadro muy equilibrado, muy sereno, el barroco es una explosión de color, de luces, de sombras, de emoción completamente desbordada. Un ejemplo perfecto para entender esto es su Lamento de la ninfa. Es que no hace falta más que escuchar los primeros segundos para sentir la angustia, el dolor de la protagonista. Es de verdad una auténtica ópera, pero en miniatura, pura emoción concentrada. Lo que hizo Monteverdi en esencia fue coger toda esa emoción que ya existía en el Renacimiento y ponerla bajo los focos de un escenario. Así de simple. Convirtió la música en puro teatro, en puro drama. La verdad es que ha sido un viaje fascinante. Así que, para que no se nos olvide nada, vamos a recordar los momentos clave. Empezamos con ese nuevo enfoque en el ser humano, ¿recordamos? De ahí pasamos a la emoción pura de los madrigales y a la alegría de las danzas instrumentales para las fiestas. Y finalmente dimos el gran salto al drama musical, que fue la antesala de la ópera y de todo el periodo barroco. Un viaje alucinante. Al final, lo que hizo el Renacimiento fue algo importantísimo. Le enseñó a la música a expresar los sentimientos humanos. Le dio una voz a las emociones. Y esto nos deja con una gran pregunta para el futuro. Si aquí aprendió a expresar esto, ¿qué nuevas emociones descubriría la música en los siglos que estaban por venir? Porque el viaje de la música, desde luego, no había hecho más que empezar.